Hey, bienvenidos. Este es el episodio número 7 de nuestra miniserie especial para radiocentinela.com de Thalía y Rancho en la FIL. ¿Cómo estás, Rancho? Muy bien, muy contento todavía de estar aquí y de hecho con mucho ánimo. Han pasado cosas muy padres y de hecho hemos traído temas muy buenos. Les recordamos que sigan checando también el desfiladero, aparte de estas cápsulas de video. Y bueno, esos temas han sido excelentes, pero hoy traemos un tema que es aún más. Es que no lo podemos dejar de lado porque en las noticias hemos leído 9 narcofosas en Zapopan, 60 en La Barca, 60 y tantos hace un tiempo en San Fernando. Y aunque es un mundo de literatura, no podemos dejar de lado esta realidad que vivimos todos los días o de la que al menos somos de alguna forma parte. Y de hecho porque vemos que el tema es latente y está aquí en la FIL, está presente, así como las opiniones de la gente. Así que bueno, acompáñenos en este recorrido. ¡Vamos! El crimen organizado es terriblemente poderoso, vinculado al narcotráfico, como si fueran vasos comunicantes con la debilidad de las instituciones de seguridad y justicia. O sea, narcotráfico hay en muchísimos países, y en México lleva 100 años y no había sido tan violento ni tan poderoso como ahora. Y eso se debe en parte a que desde el Estado no se hizo la tarea, y el Estado en su cadena institucional de seguridad y justicia no ha tenido los recursos ni las capacidades para poner freno a eso. Entonces tenemos que reconstruir la institucionalidad del país en esa materia para poder tener la capacidad de frenar a este actor tan poderoso, ¿no? Bueno, este año las novedades editoriales que se presentaron en la FIL coincidieron en ciertos temas como la corrupción, el narcotráfico y la inseguridad en México. Pero ¿y qué es lo que opina la gente que viene de otros países a visitar la FIL? Les preguntamos qué opinan sobre el narcotráfico en México y en general sobre la situación de inseguridad. Con México no tenemos mucha similitud tanto con la historia y variadas costumbres, pero el tema de seguridad sí recibimos varias noticias tanto de México DF como de distintas partes, ¿no? Que la inseguridad aumentando, es creciente la inseguridad y no hay un control político, ¿no? Nosotros vivimos también el tema de la inseguridad, se ha incrementado en nuestro país, pero hay políticas del Estado para detener y frenar la seguridad, ¿no? En este caso, no solamente en nuestra ciudad, en Lima, sino en las provincias como Trujillo, en el norte se ha incrementado la inseguridad. El sicariato no teníamos en el Perú, pero ha llegado, por ejemplo, es una modalidad criminal de Colombia, ¿no? Ha llegado a nuestro país, la inseguridad se ve, tenemos mucha preocupación nosotros. Pero también vivimos la preocupación en diversos países como Colombia propiamente y México, ¿no? Vemos que aquí el narcotráfico no hay un enfrentamiento, percibimos del gobierno con el tema del narcotráfico, lo vemos creciendo. A nuestro país se han instalado carteles mexicanos, ¿no? En el norte, por ejemplo. Yo creo que son políticas del Estado, ¿no? Nuestro país exige, la población le exige a nuestro presidente y a los políticos en sí que frenen eso, ¿no? Porque nos afecta en el turismo y nos afecta a nosotros mismos. Tenemos una situación económica muy buena y veo que aquí también en Guadalajara percibo la situación económica es muy buena, pero la inseguridad nos desalienta mucho, ¿no? Pues en Alemania tenemos una vista muy como que aquí es muy peligroso y que el tráfico de drogas, dices, ¿no? Que son muy activos, ¿no? Que es el país más peligroso en caso de eso, a través de eso. Pero viviendo, y al principio cuando vení, yo tenía esa vista también, ¿no? Me preocupaba de eso y también porque sabemos que en la calle ya te puede pasar alguna cosa, no estás involucrado, pero sí te puede pasar algo por eso, ¿no? O te puede, no sé, en los bares o esas cosas, ¿no? Eso sí escuchas mucho de fuera. También la media en Alemania toca el tema, sí, pero con esa vista, ¿no? De sí, hay un tráfico activo entre Estados Unidos, sobre todo en México, ¿no? Y también sobre las ciudades en la frontera. Por eso también quería ir a Guadalajara, porque está en el centro de México y no tan cerca de la frontera de Estados Unidos. Y viviendo aquí, la verdad, no me ha pasado nada
a través de eso, no he visto nada a través de eso. Escucho menos televisión y radio aquí, entonces no tengo mucha información sobre eso. Y mis alumnos, como son estudiantes de la filosofía y de ciencias sociales, sí hablan sobre el tema, pero no lo tocan tanto. Son más temas más políticas, más arriba de eso. Terceros probablemente perciben que el narcotráfico en México es un tema bastante complicado, e igualmente que en el Perú es un tema complicado. Ahora, hasta el momento hay ciertas diferencias. En el Perú hay un gran cultivo de coca, lo cual es una gran preocupación por el gobierno por erradicarla, lo cual solamente lo han logrado parcialmente, falta mucho. El tema de los ataques por parte de narcotraficantes a la población, las peleas entre ellos, parece que es menor que lo que es en México. Entonces, en ese tema tenemos menos problemas, pero sí tenemos el problema tremendo de tráfico de drogas. Desde el punto de vista de inseguridad ciudadana, en el Perú la inseguridad está aumentando tremendamente. Probablemente una parte es la mala distribución del ingreso, pero por otra parte es que hay ahora mucha gente con dinero, los cuales son un atractivo para los maleantes, y esto se une en realidad a la debilidad institucional de la policía y de las fuerzas del orden en el Perú, en lo cual estamos muy lejos de llegar a tener un plan que logre mejorar la seguridad ciudadana. Respecto a México, habíamos oído también este tema de inseguridad. Sin embargo, cuando hemos venido a Guadalajara, vemos que las zonas por donde nosotros transitamos son zonas bastante, se perciben como seguras, no vemos que haya ningún problema. Entonces, debe ser quizás como en el Perú, donde hay zonas que son complicadas y zonas que no lo son. Por eso yo creo que siempre es necesario visitar un país para saber lo que pasa. Me siento muy seguro. Viví en Madrid, me sentía más inseguro. Tengo que decir, se escucha a veces historias de vivir en taxi por la noche y esas cosas, pero yo tengo que decir, para mí personalmente no me pasó nada, a mis amigos alemanes tampoco, y veo a la gente tranquilo, me ayuda mucho cuando tengo una pregunta. Yo me siento muy seguro aquí y bienvenida. Otro tema que ha causado algo de polémica aquí en la FIL es el invitado, Israel, que de hecho ha dividido a mucha gente, inclusive hay gente que no entra a la FIL y tiene unas opiniones bastante fuertes sobre lo que es el evento. Y radicales. Y los que asistimos al evento. Lo cual ha causado algo de controversia. Por ahí supimos que dejaron una rata muerta envuelta en una bandera de Palestina en el pabellón de Israel. Hay muchas preguntas sobre espionaje también. Aquí en la sala de prensa, de hecho, entre los que estamos aquí, se han armado las pláticas de que se están espiando la información que estamos mandando, inclusive hay rumores. O sea, es parte de todo eso también. Se ha ido la luz aquí, cosa que es algo muy raro que suceda y mucha gente adjudica todo esto. Que quizás será 50% de eso paranoia y 50% será verdad, pero aún así son temas que se han dado mucho en esta FIL, y de hecho las preguntas fueron para la gente que anda allá afuera. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan en sí de el invitado, Israel como invitado, y también qué opinan del conflicto de Israel y Palestina? Parece que, como es tradición en la Feria Internacional del Libro, que se invitan a países o estados como referentes para que tenga un mayor conocimiento de ellos, pues me parece que va en esa línea, es importante. En el caso del Estado de Israel, es un país que destaca en el mundo, no solamente como un país que es nuevo relativamente, sino también detrás del Estado de Israel hay un pueblo judío que es un referente obligado en todas las culturas por miles de años, ¿no? Entonces, la cultura judía permanece, está en cosas tan cercanas a nosotros como puede ser la Biblia, en cosas tan recientes como puede ser la ciencia. Hay muchos científicos judíos, muchos cineastas judíos, es decir, hay una presencia constante en lo que es la cultura y la economía. Me parece que en ese sentido es una oportunidad para conocer un poco más qué es lo que sucede con este país, con su literatura, que por lo que he visto hay una gran cantidad de novela, cuentos, poesía, que son muy interesantes y que se
salen un poco de ese contexto que yo conocía más sobre el tema del Holocausto en cuanto a literatura. Entonces hay otros aspectos que conocer en la literatura judía o de Israel. Pues me parece que es una oportunidad maravillosa de que Israel esté en Guadalajara, porque es un país con una cultura ancestral sumamente interesante, que tiene además una tecnología muy avanzada, en donde la gente es muy estudiosa y científicos de alto nivel. Y yo creo que aquí en México podemos aprender mucho de eso para que la juventud se interese más en la tecnología y en la ciencia. Es difícil decir que una organización como esta, la de la feria, está en pro de Israel o en contra. Me parece que habría que diferenciar entre lo que es las relaciones diplomáticas con un Estado y los conflictos que ese Estado puede tener con otras naciones. En lo particular me parece que hay que hacer mucho en la materia del problema palestino. Hay mucho que hacer, tanto de Israel como de los demás países. Es un problema que le debe de preocupar a todo el mundo, porque es una situación bastante compleja, donde hay hasta donde entiendo, un confinamiento pues, más allá de los derechos humanos. Y en ese sentido creo que todos los pueblos deberían levantar la mano, como creo que ya se ha hecho. Hay diversos intelectuales que apoyan y piden que haya una resolución al tema de Palestina y una convivencia que no se ve fácil, pero que tendría que hacer respetando los derechos humanos de palestinos y de judíos. Bueno, como ya vieron, la opinión del público que asiste a la FIL no se puede negar. Pero hay algo que también es muy importante. ¿Qué es lo que tú opinas sobre este gran tema? Y bueno, es un tema que está muy presente y que se mete ya entre la literatura y forma pues parte del imaginario de nosotros. Esperamos sus comentarios en el video, en la página, en las redes sociales y nos vemos mañana con el penúltimo episodio de esta miniserie. Porque de hecho ya estamos a punto de terminar, ya se acaba la FIL. Está muy bueno esto, muy entretenido. Sigan estas cápsulas de video, escuchen el desfiladero. Y por último, agradecemos en la producción a Balam y a la Triple S, Silvia Saucedo en la cámara. Chao.